Mi suegra insiste en que le dé una copia de la llave de nuestra casa, por si pasa algo, pero después de un incidente reciente ya no estoy tan seguro. Llevo casi 3 años casado con mi esposa y, hasta hace poco, yo creía que tenía una relación bastante decente con su madre. No éramos íntimos ni de esas familias que se llaman todos los días para contarse que desayunaron, pero nos tratábamos con cordialidad, la invitábamos a comer de vez en cuando. Ella traía postres los domingos y siempre tenía una opinión sobre todo, aunque yo intentaba tomármelo con humor. Según mi esposa, así era ella con todo el mundo, intensa, metida, convencida de que ayudar y controlar eran prácticamente lo mismo. Cuando nos mudamos a nuestra casa hace 8 meses, fue uno de los días más felices que recuerdo. No era una mansión ni mucho menos. Era una casa pequeña, de 2 habitaciones, con una cocina estrecha, un patio trasero mínimo y una sala que todavía huele a pinturas y cierras las ventanas demasiado tiempo. Pero era nuestra. La compramos con años de ahorro, con muebles heredados y con esa mezcla de emoción y terror que te da firmar algo que vas a pagar durante media vida. Desde el primer día, mi suegra empezó con el tema de la llave. Lo dijo sonriendo, como quien hace una sugerencia lógica. Deberían darme una copia. Ya saben, por si pasa algo. Yo me reí, pensando que era una broma. No lo era. Volvió a mencionarlo cuando llevamos la nevera. Después, cuando todavía no terminábamos de desempacar. Luego en la cena de inauguración, delante de otras personas, como si fuera una costumbre universal y nosotros los raros por no haberlo hecho ya. Es por seguridad, decía. Imaginen que se quedan fuera. Es por emergencia, añadía. Imaginen que uno de ustedes se enferma. Es por confianza, remataba. Somos familia. Mi esposa siempre respondía algo suave, del tipo sí, mamá, lo pensamos, luego vemos, todavía estamos organizándonos. Y yo, la verdad, prefería no entrar en conflicto. No me entusiasmaba la idea de que alguien más tuviera acceso libre a nuestra casa, pero tampoco quería convertir una llave en una guerra familiar. El problema es que para ella no era una sugerencia. Era una meta. Un día llegó con un llavero que había comprado para la copia. Otro día nos preguntó qué marca era la cerradura. Una vez incluso se ofreció a pagar el duplicado, como si el obstáculo fuera económico y no el hecho de que ninguno de los dos se lo hubiera ofrecido. Mi esposa insistía en que no lo hacía con mala intención, que su madre se había quedado con una visión muy antigua de la familia. Una en la que todos entraban y salían de la casa de todos sin avisar y eso se consideraba cercanía, no invasión. Yo intentaba creerlo. De verdad. Porque en cualquier otra cosa, aunque a veces opinara demasiado, no había tenido un comportamiento directamente grave. Era de esas personas que te reacomodan los cojines, te corrigen la temperatura del horno y te preguntan por qué compras esa marca de detergente si la otra está en oferta. Agotadora, sí. Malvada, no necesariamente. Pero luego pasó lo del incidente. Y desde entonces no puedo verla igual. Todo empezó un jueves por la tarde. Yo estaba trabajando desde casa ese día. Mi esposa había ido a la oficina y yo tenía una reunión por videollamada a las 5. Recuerdo perfectamente la hora porque ese detalle me quedó grabado como cuando asocias una noticia mala con una canción que sonaba de fondo. A las 4:20 me fui a la cocina por café y noté que la puerta del patio estaba apenas entreabierta. No le di importancia al principio. Pensé que la habría dejado así por la mañana para que entrara aire. Fui a cerrarla y vi algo raro, el mueble pequeño donde guardamos herramientas estaba abierto. No forzado, abierto. Como si alguien hubiese buscado algo y no se hubiera molestado en dejarlo como estaba. Ahí sí sentí esa incomodidad extraña en el estómago. Revisé la sala. Nada fuera de lugar. Fui al dormitorio. El cajón de la mesita de mi esposa estaba medio salido. En el baño, el botiquín estaba abierto. En la habitación de invitados, que usamos más bien de depósito, una caja de documentos estaba mal cerrada. No faltaba nada evidente, pero se notaba que alguien había tocado cosas. Llamé a mi esposa de inmediato. No contestó. Le escribí. Después llamé a la policía, y mientras esperaba empecé a revisar todo con esa mezcla absurda de miedo y esperanza de que tal vez solo estuvieras imaginando cosas. Miré la cerradura de la puerta principal. No estaba forzada. Las ventanas, cerradas. La puerta del patio tenía el seguro levantado, pero tampoco parecía dañada. La policía vino, hizo preguntas, revisó superficialmente y me dijo algo que me dejó peor, podía haber sido alguien con acceso, alguien que conociera la casa, o incluso alguien que hubiera entrado sin intención de robar. Como no faltaban objetos y no había daños claros, el informe quedó casi en nada. Me preguntaron si alguna otra persona tenía llave. Dije que no. Me insistieron 2 veces. Volví a decir que no. Cuando mi esposa llegó, estaba pálida. Revisamos juntos y coincidimos en que sí, alguien había entrado. El problema era que no entendíamos para qué. No se llevaron la laptop. No tocaron la televisión. No desapareció el dinero de una cajita donde guardamos efectivo para emergencias. No faltaban joyas. No faltaban documentos. Pero alguien abrió cajones, movió cajas y entró a habitaciones donde un desconocido no tendría por qué perder tiempo si solo quisiera robar rápido. Esa noche casi no dormimos. Y ahí viene la parte por la que probablemente mucha gente me va a decir paranoico o exagerado, pero fue lo que me hizo encender todas las alarmas. A la mañana siguiente, mi suegra llegó sin avisar. Tocó la puerta con una bolsa de pan dulce en la mano y una cara de preocupación perfectamente ensayada. Dijo que había hablado con mi esposa y que estaba angustiada por lo que había pasado. Hasta ahí, nada raro. Lo raro fue que, apenas entró, caminó directamente hacia la cocina, miró la puerta del patio y dijo, yo sabía que debían cambiar ese seguro, se ve facilísimo de abrir. No era imposible deducirlo. Cualquiera podía verlo. Pero luego fue al cuarto de invitados y dijo, ¿también abrieron la caja gris? Mi esposa y yo nos miramos. La caja gris estaba dentro de un armario, detrás de otras cajas. No estaba a la vista. Mi esposa le preguntó cómo sabía que habían tocado esa. Mi suegra no respondió enseguida.
Se quedó un segundo callada y dijo algo como, porque ustedes guardan ahí los papeles importantes, ¿no? Es obvio que quien entró revisaría eso. El detalle es que ella no tenía por qué saber que guardábamos papeles ahí. Y yo sé que suena mínimo, pero hubo una pausa rara. De esas pausas que duran un segundo y aún así te dejan una sensación horrible. Mi esposa también la notó, porque después me lo confirmó. Pero en el momento ninguna quiso armar un escándalo, así que dejamos pasar el comentario. Al rato, mientras ella seguía diciendo que todo esto demostraba por qué necesitaba una copia de la llave para poder venir rápido si algo así vuelve a pasar, me fijé en algo más. En la encimera de la cocina estaba nuestro juego de llaves extra, el que normalmente guardábamos dentro de un cajón al lado del microondas. Yo no lo había sacado. Mi esposa tampoco. Le pregunté a ella después, cuando su madre se fue, y me dijo que no lo había tocado. Entonces empecé a preguntarme si el intruso lo había encontrado, si había intentado llevarse la copia y luego la había dejado, o si alguien lo había sacado y no recordábamos haber sido nosotros. Fue una tontería pequeña, pero se sumó a todo lo demás y me dejó intranquilo. Esa fue la primera vez que pensé, aunque no me atreví a decirlo en voz alta, que tal vez el incidente tenía algo que ver con mi suegra. No porque creyera que había entrado a robarnos. Eso sería absurdo. Sino porque, de repente, todo empezó a encajar de una manera incómoda. Su insistencia con la llave. Su costumbre de aparecer sin avisar. Su forma de hablar de la casa como si fuera una extensión de la vida de su hija y no el espacio de dos adultos casados. Ese comentario sobre la caja gris. Esa mirada a la puerta del patio como si ya supiera que estaba mal. Y sobre todo, esa oportunidad extraña que encontró para volver a pedir una llave justo después del incidente. Se lo dije a mi esposa esa misma noche, con mucho cuidado. Esperaba que se molestara más. Pero no se molestó. Se quedó pensativa. Me dijo que también le había parecido raro lo de la caja. Después me contó algo que no me había dicho antes porque, según ella, le daba vergüenza y no quería hacerme odiar a su madre por algo menor. Unas semanas antes de que pasara todo eso, había ido a ayudar a su madre con unas compras y, mientras guardaban cosas en la despensa, mi suegra le preguntó casualmente si ya habíamos escondido bien nuestros documentos porque dejar cosas importantes en la habitación de invitados era muy predecible. Mi esposa le preguntó entonces por qué asumía que estaban ahí y su madre solo se rió, le tocó el brazo y le dijo, porque los conozco. Eso me heló. No porque fuera una prueba de nada, sino porque sonaba a alguien que se había fijado demasiado. A partir de ahí, empecé a prestar atención a detalles que antes habría dejado pasar. Como que, cada vez que nos visitaba, recorría visualmente toda la casa con demasiada calma. Como que abría puertas con la excusa de buscar el baño, aunque ya sabía perfectamente dónde estaba. Como que hacía preguntas disfrazadas de conversación casual, si teníamos cámara, si la alarma venía incluida con la hipoteca, si el vecino de al lado seguía de viaje, si yo seguía trabajando algunos jueves desde casa. Y sí, sé cómo se lee esto. Suena a que convertía a una mujer entrometida en la villana de una película. Por eso no dije nada durante varios días. Pensé que estaba conectando puntos donde no lo sabía. Pensé que el susto me tenía mal. Pensé incluso que tal vez el verdadero problema era que yo nunca me había sentido del todo cómodo con lo cerca que mi esposa seguía estando de su madre y, ahora, cualquier cosa me parecía sospechosa. Pero luego pasó algo que me hizo dejar de sentirme ridículo. Un domingo salimos a almorzar con unos amigos. Estuvimos fuera unas 4 horas. Antes de salir, por una corazonada que ni yo entendía, dejé una moneda pequeña atrapada en el borde interno de la puerta principal, justo donde caería si alguien abría desde afuera. Una estupidez total, lo sé. No era una trampa real, solo una manera tonta de comprobar si alguien había entrado. Cuando volvimos, la moneda estaba en el suelo. Mi esposa me miró como si yo acabara de confirmar que la casa estaba embrujada. Revisamos todo. Otra vez no faltaba nada. Pero en nuestra habitación, el armario estaba ligeramente distinto. La caja donde guardamos los pasaportes estaba girada. Y en el baño, uno de los estantes tenía el frasco de medicamentos más adelante de como solemos dejarlo. Esa noche revisé la cerradura. No había señales de forzamiento. Nadie parecía haber entrado por la ventana. Así que o yo estaba perdiendo la cabeza, o alguien sí tenía acceso. Mi primera sospecha fue que quizá la antigua dueña aún tuviera una copia. Cambiamos la cerradura de inmediato. No se lo dijimos a nadie, ni siquiera a la familia. También instalé una cámara interior pequeña apuntando a la entrada y otra en el pasillo. No eran equipos carísimos, pero bastaban para recibir alertas en el teléfono si detectaban movimiento. Y durante casi 2 semanas no pasó nada. Yo ya empezaba a sentir vergüenza de mí mismo. Pensé que tal vez todo sí había sido coincidencia. Tal vez el primer incidente fue un intento raro de intrusión y lo demás había sido paranoia alimentada por el miedo. Mi esposa también parecía más tranquila. Su madre seguía insistiendo con la llave de vez en cuando, pero de una forma menos directa, casi como si hubiera notado que el tema ya estaba sensible. Entonces llegó la cena del cumpleaños de un primo suyo. Toda la familia reunida, mucha comida, niños corriendo, gente hablando demasiado alto. En algún momento la conversación derivó a la inseguridad del barrio y alguien mencionó que a unos vecinos les habían vaciado la casa mientras estaban de viaje. Mi suegra aprovechó para soltar, delante de todos, por eso yo digo que los hijos deberían dejar una copia de la llave a la madre. Pero hay quienes son demasiado desconfiados. Varios se rieron. Una tía dijo que ella tenía las llaves de las casas de 2 de sus hijos y que eso era normal. Un primo comentó que más bien eso parecía una condena, porque su madre se aparecería a revisar si tendía bien las toallas. La conversación se volvió chiste, pero mi suegra no estaba bromeando. Me miró al decirlo de desconfiados. Y a mí se me subió la molestia a la cara porque ya venía acumulando muchas cosas. Respondí lo más tranquilo que pude que una llave no era un símbolo de amor, que era acceso a la intimidad de otra persona y que no todo el mundo estaba cómodo con eso. Ella sonrió con esa sonrisa tensa que usan algunas personas cuando todavía no te están peleando, pero ya guardaron el agravio. Claro, dijo.
Aunque si pasa otra emergencia, después no digan que nadie quiso ayudar. Mi esposa me tomó la pierna por debajo de la mesa para que no siguiera. No seguí. Pero en el camino de regreso discutimos. No a gritos, pero sí de esas discusiones bajas que duelen más porque ambos están conteniéndose. Yo le dije que su madre nos estaba presionando y manipulando. Ella me dijo que sí, pero que yo también estaba dejando que la sospecha me volviera hostil. Le pregunté directamente si creía que su madre podía haber entrado en la casa. Tardó demasiado en responder. Al final dijo que no lo sabía, y escuchar no lo se fue peor que un no. 2 días después, la cámara grabó algo. Yo estaba en el supermercado. Mi esposa en el trabajo. Me llegó una alerta de movimiento a las 12:13 del mediodía. Abrí la aplicación esperando ver al robot aspiradora o un cambio de luz raro. Y vi a mi suegra. Entrando por la puerta principal. No forzó nada. Simplemente abrió y pasó como si esa casa también fuera suya. Recuerdo que me quedé quieto en medio del pasillo del supermercado, sosteniendo un paquete de arroz como un idiota, mirando la pantalla sin procesar bien lo que estaba viendo. Ella llevaba su bolso grande, el beige, y unos lentes oscuros en la cabeza. Cerró la puerta con tranquilidad. Miró alrededor. Se quitó los zapatos. Caminó hasta la cocina. Luego al pasillo. Se detuvo en la puerta de nuestra habitación. Entró. Yo le marqué a mi esposa, pero no contestó. Entonces la llamé a ella. A mi suegra. No respondió. Volví a mirar la cámara. Salió de nuestra habitación con algo en la mano, pero no se distinguía bien qué era. Luego fue al cuarto de invitados. Después regresó a la entrada y se quedó un momento quieta, como escuchando. En ese momento me llamó mi esposa y le dije apenas contestó, tu madre está en la casa. Se hizo un silencio largo. Pensé que había escuchado mal. Le repetí, la estoy viendo. Está adentro. En este momento. Mi esposa me dijo que iba a salir de la oficina. Yo dejé el carrito en el supermercado y manejé de vuelta con un nivel de rabia y nervios que todavía no sé cómo explicar sin sonar dramático. Lo único en lo que pensaba era, ¿cómo consiguió la llave? ¿La sacó? ¿La copió? ¿Cuántas veces había entrado antes? Cuando llegué, su coche ya no estaba. Mi esposa llegó 3 minutos después. Entramos juntos. No había daños. Otra vez, nada obvio faltaba. Pero sobre la mesa del comedor había una bolsa con comida congelada y un papel escrito a mano que decía, les dejé croquetas en el congelador. Después hablamos. No se asusten. No se asusten. Mi esposa empezó a llorar de rabia. No de tristeza, de rabia pura. Fue la primera vez que la vi realmente quebrarse con su madre. La llamamos. No respondió. La llamamos otra vez. Luego le escribió mi esposa que fuera a su casa esa misma tarde o nos veríamos obligados a cambiar cerraduras otra vez y a denunciar. Eso sí consiguió una respuesta. Llegó 1 hora después, ofendida. No asustada. No avergonzada. Ofendida. Entró diciendo que estábamos exagerando, que había ido a dejar comida, que no entendía el drama y que si no contestó el teléfono fue porque estaba manejando. Le pregunté cómo había entrado. Dijo, con la llave. Le pregunté de dónde la sacó. Y aquí viene la parte que hizo explotar todo. Dijo que meses atrás, cuando vino a cuidarnos la casa una tarde que llegaron unos técnicos del gas y nosotros no podíamos estar, mi esposa le había prestado su juego de llaves. Eso era cierto. Lo que no sabíamos era que mi suegra se había quedado con la llave unas horas más y había sacado una copia por prevención. No nos pidió permiso. No nos avisó después. No lo mencionó cuando ocurrió el incidente. No lo mencionó cuando la policía preguntó si alguien más tenía acceso. Y aún así siguió insistiendo durante meses en que le diéramos una llave, como si no la tuviera ya. Mi esposa se quedó helada. Le preguntó por qué demonios ocultaría algo así. Mi suegra, en lugar de disculparse, dijo algo que no se me va a olvidar, porque si se los decía, me iban a hacer una escena irracional como esta. Yo le pregunté directamente si había entrado antes de ese día. Primero dijo que no. Luego dijo que solo una vez, para dejar unas plantas cuando nosotros estábamos fuera. Después admitió otra vez, rápidamente, porque según ella creyó que habíamos dejado encendida una plancha, cosa imposible porque ni siquiera planchamos ahí. Mi esposa le gritó si fue ella quien revolvió la casa aquel jueves. Su madre se ofendió muchísimo, como si la acusaran de un crimen grave. Dijo que jamás tocaría nuestras cosas sin motivo. Pero cuanto más lo negaba, más detalles raros aparecían. Yo le pregunté cómo sabía lo de la caja gris. Dijo que lo dedujo. Mi esposa le preguntó por qué conocía el estado del seguro del patio. Dijo que cualquier persona con ojos podía verlo. Le pregunté por qué pidió otra llave tantas veces si ya tenía una. Dijo que quería una entregada con confianza, no una que hubiera copiado en circunstancias extraordinarias. Esa frase me dejó sin palabras. No era arrepentimiento. Era una justificación emocional. Como si el problema no fuera entrar sin permiso, sino que no le hubiéramos reconocido oficialmente el derecho de hacerlo. Entonces mi esposa le hizo la pregunta clave, si nunca había usado la llave para entrar a escondidas, ¿por qué no la devolvió o al menos nos dijo que existía después del incidente? Mi suegra tardó demasiado en responder. Al final dijo que no quería que la culpa recayera injustamente sobre ella por algo que seguramente había hecho otra persona. Mi esposa le respondió, pero recayó de todos modos, porque te comportaste exactamente como alguien culpable. Fue una pelea horrible. Su madre lloró. Dijo que la estábamos tratando como una delincuente. Que todo lo hacía por amor. Que una madre no necesita permiso para proteger a su hija. Que desde que nos casamos yo había puesto distancia entre ellas. Que yo era desconfiado y frío. Y que en otras familias esto era completamente normal. Yo ya estaba dispuesto a pedirle que se fuera cuando mi esposa le dijo algo que cambió por completo el tono de la conversación. Le preguntó si había estado buscando medicamentos en el baño. Su madre la miró raro y dijo que no.
Entonces mi esposa fue al dormitorio, volvió con una carpeta y la dejó sobre la mesa. Ahí guardábamos estudios médicos recientes. No lo sabíamos casi nadie, porque todavía no queríamos hablarlo con la familia. Habíamos empezado una evaluación de fertilidad después de muchos meses intentando tener hijos sin resultados. Era un tema sensible, privado y doloroso. Mi esposa abrió la carpeta y mostró que uno de los sobres estaba mal cerrado y con las hojas en un orden distinto al que ella había dejado. Yo lo había notado pero no entendía la importancia. Le preguntó a su madre, muy tranquila ya, si había leído esos resultados. Mi suegra no respondió. Mi esposa volvió a preguntarlo. Y su silencio respondió por ella. Resulta que, 2 semanas antes, su madre la había llamado para decirle algo aparentemente casual, que no debía demorarse mucho si quería ser madre porque a cierta edad algunas cosas se complican. Mi esposa pensó que era una de sus habituales opiniones inoportunas y lo dejó pasar. Pero ahora, con la carpeta desordenada y sus entradas no autorizadas, todo encajó de una forma asquerosa. No solo había entrado. Había husmeado. Había revisado documentos médicos. Había invadido un tema íntimo del que no le habíamos hablado. Mi suegra empezó a decir que solo vio unos papeles mal puestos, que no leyó nada completo, que entendió por encima, que estaba preocupada, que una madre percibe cuando algo no está bien. Pero cuanto más hablaba, peor sonaba. Mi esposa le dijo que saliera. Su madre intentó acercarse a abrazarla. Mi esposa retrocedió como si le diera asco. Le repitió que saliera. Y se fue, llorando, diciendo que algún día entenderíamos que todo lo hacía por nuestro bien. Esa noche cambié la cerradura por segunda vez. Pusimos cerrojo adicional. Cambiamos códigos. Instalamos cámara exterior. Y mi esposa le envió un mensaje claro, no podía volver a entrar a la casa sin invitación, no tendría llave y cualquier intento sería considerado invasión. También le pidió que entregara la copia que había hecho. Su madre la dejó en el buzón al día siguiente, junto con una carta de 4 páginas. Sí, la leí. Era un texto larguísimo donde mezclaba disculpas a medias con reproches enteros. Decía que había cometido un error técnico, pero no moral. Que copiar la llave fue imprudente, pero comprensible. Que revisar la carpeta había sido un impulso nacido de la preocupación. Que si había cruzado límites era porque nosotros la habíamos relegado. Que últimamente sentía que su hija le ocultaba la vida y que eso la desesperaba. También escribió varias veces que yo había magnificado el asunto y que, desde que aparecí, las cosas entre madre e hija ya no eran las mismas. Eso último me dolió menos de lo que esperaba, porque en ese punto ya no necesitaba gustarle. Solo quería que entendiera que nuestra casa no era un territorio abierto. La familia, como era predecible, se enteró. Y ahí fue donde todo se volvió aún más tipo Reddit, porque nadie reaccionó igual. Una parte dijo que sí, que había cruzado todos los límites posibles, que copiar una llave sin permiso y entrar a escondidas era gravísimo. Una prima incluso contó que había dejado de darle llaves a su propia madre por algo parecido, aunque menos extremo. Un tío fue tajante y dijo que, si eso lo hubiera hecho cualquier otra persona, la habríamos denunciado sin dudar. Pero otra parte defendió a mi suegra con una energía que me dejó alucinado. Que era de otra generación. Que las madres antes se manejaban distinto. Que solo quería ayudar. Que no se llevó nada. Que revisar papeles estuvo mal, sí, pero quizá estaba preocupada de verdad. Que romper la relación por una llave era demasiado. Que mi esposa solo tenía una madre. Que yo estaba fomentando el distanciamiento. Incluso uno de sus hermanos le dijo a mi esposa que quizá todo esto se habría evitado si simplemente le hubiéramos dado la copia desde el principio como gente normal. Eso desató otra discusión, porque justamente darle la llave nunca iba a ser suficiente. El problema no era el metal. Era la idea de que ella tenía derecho a entrar, mirar, evaluar y decidir por nosotros. Mi esposa ha sido la más golpeada por todo esto. Yo estoy enfadado, sí, pero ella siente algo más complicado, decepción, vergüenza, traición y culpa al mismo tiempo. Durante semanas evitó hablar con su madre. Luego intentaron una conversación en un café, en lugar neutral. No salió bien. Su madre se disculpó por la forma, pero no por el fondo. Seguía convencida de que, si algo nos hubiera pasado y ella no tuviera acceso, jamás se lo habría perdonado. Mi esposa le respondió que ese por si pasa algo no le daba derecho a decidir sobre la privacidad ajena. Y otra vez terminaron mal. Lo más irónico es que, desde que pasó todo esto, se ocurrió una pequeña emergencia real. Yo tuve que viajar por trabajo una noche y mi esposa llegó tarde, se quedó sin batería en el móvil y no podía entrar porque había olvidado su bolso en la oficina con sus llaves dentro. ¿Sabes a quién llamó? No a su madre. Me llamó a mí, luego a una vecina de confianza a la que le dejamos temporalmente una copia sellada para casos concretos, con nuestro permiso y conocimiento mutuo. Y asunto resuelto. Porque ese es el punto. No es que estemos en contra de tener un plan de emergencia. Estamos en contra de que alguien convierta una supuesta emergencia futura en permiso permanente para invadir el presente. Han pasado casi 2 meses desde la última vez que mi suegra pisó nuestra casa. Mi esposa todavía la ve a veces en reuniones familiares o para conversaciones breves en lugares públicos, pero ya nada es igual. Su madre actúa como si estuviera esperando que el tiempo haga su trabajo y borre la gravedad de lo que hizo. A veces envía mensajes normales, recetas, fotos viejas, noticias del barrio, como si estuviéramos todos interpretando un papel y esto fuera solo una etapa incómoda. Otras veces se pone dramática y escribe cosas tipo ojalá no se arrepientan cuando yo ya no esté. Ese tipo de frases que, sinceramente, me parecen otra forma de manipulación. Nosotros seguimos firmes con la casa. Sin llave. Sin visita sorpresa. Sin acceso sin invitación. Y sí, ahora tengo cámaras. No porque quiera vivir como guardia de seguridad, sino porque el daño real de todo esto fue darme cuenta de que una persona a la que abrí la puerta muchas veces creyó que eso era equivalente a tener derecho de entrada ilimitado. A veces me pregunto si el incidente inicial, el del jueves, fue realmente ella. No tengo prueba absoluta. Ella lo niega. Podría haber sido otro acceso anterior con la copia.
Podría incluso haber sido una mezcla de cosas que en ese momento interpretamos peor por el susto. Pero ya ni siquiera sé si importa tanto. Porque aunque ese día no haya sido ella, si sabemos que entró otras veces, si sabemos que usó una llave copiada a escondidas. Y si sabemos que revisó cosas privadas hasta el punto de descubrir información médica que jamás le compartimos. Para mí, eso ya es suficiente. Algunos amigos me dijeron que publique esto porque querían ver opiniones imparciales, y honestamente creo que por eso escribo. Porque todavía hay gente insistiendo en que exageramos, en que solo es una madre preocupada, en que no hubo mala intención. Y puede que no hubiera mala intención en su cabeza. Pero hay una diferencia enorme entre preocuparse por alguien y creer que tu preocupación te da licencia para entrar, revisar y decidir. Así que aquí estoy, preguntándome si de verdad somos los malos por haber cortado el acceso de raíz, o si debería aceptar que, aunque mucha gente vea una copia de llave como un gesto familiar. Después de todo lo que pasó para nosotros ya no representa confianza, sino la prueba física de que alguien confundió amor con permiso. Actualización final. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero han pasado varios meses desde que publiqué la historia y mucha gente me pidió que contara qué terminó pasando. En ese momento todo estaba demasiado reciente y honestamente ni mi esposa ni yo sabíamos cómo iba a terminar la situación con su madre. Ahora las cosas están mucho más claras, aunque no exactamente de la forma que imaginábamos. Después de que descubrimos lo de la llave y de que mi suegra admitiera haberla copiado sin decirnos nada, mi esposa decidió tomar distancia total durante un tiempo. No fue una decisión que tomó a la ligera. De hecho, recuerdo que durante varios días estuvo dando vueltas por la casa como si no supiera dónde poner la energía. A ratos estaba furiosa, a ratos triste, y otras veces simplemente callada. Lo que más le dolía no era solo la invasión de la casa. Era la invasión de su vida. Cuando alguien revisa tus cosas, puede parecer un gesto pequeño para quien lo hace, pero para quien lo sufre es como si te arrancaran una capa de privacidad que pensaba segura. Y en nuestro caso no se trataba de revisar un cajón cualquiera. Su madre había visto documentos médicos que ni siquiera nuestros amigos cercanos conocían. Eso cambió todo. Durante casi un mes mi esposa no habló con ella. No llamadas, no visitas, nada. La única comunicación fue un mensaje donde dejó claras tres cosas. Primero, que la confianza estaba completamente rota. Segundo, que necesitaría mucho tiempo para reconstruirse, si es que alguna vez ocurría. Y tercero, que nuestra casa ya no sería un lugar al que su madre pudiera entrar libremente bajo ninguna circunstancia. Al principio su madre reaccionó como siempre reaccionaba cuando algo no salía como ella quería, con dramatismo. Mandó mensajes largos hablando de cómo las familias se estaban rompiendo por tonterías, de cómo las generaciones nuevas eran demasiado sensibles, de cómo una madre siempre será madre aunque los hijos se casen. Mi esposa no respondió. Después los mensajes cambiaron de tono. Empezaron a aparecer disculpas, aunque siempre venían acompañadas de alguna frase que volvía a justificar lo ocurrido. Algo como, lo siento si te sentiste invadida, pero solo estaba preocupada. Ese tipo de disculpa que en realidad no es disculpa. Yo no me metí en esas conversaciones. No era mi lugar hablar con ella directamente en ese momento. Además, mi esposa necesitaba sentir que estaba tomando decisiones por sí misma, no que yo estaba empujándola a cortar la relación con su madre. Mientras tanto, nosotros hicimos cambios en la casa. Instalamos una cerradura inteligente nueva. Cambiamos todos los códigos. Colocamos una cámara exterior apuntando a la entrada. Y guardamos las llaves de repuesto en una caja con combinación que solo nosotros conocemos. Puede sonar exagerado para algunas personas, pero después de lo que pasó era lo único que nos hacía sentir tranquilos. Durante ese tiempo también hablamos mucho entre nosotros. Muchísimo. De esas conversaciones largas que empiezan con un tema y terminan tocando cosas que llevan años acumuladas. Y fue ahí donde salió algo que yo no sabía. Mi esposa me contó que su madre siempre había tenido problemas con los límites. No de forma maliciosa necesariamente, pero sí constante. Cuando mi esposa era adolescente, su madre revisaba su teléfono por seguridad. Cuando fue a la universidad, su madre intentó convencerla de estudiar cerca de casa para poder estar pendiente. Incluso cuando empezamos a salir, al principio su madre preguntaba detalles de nuestra relación que eran claramente privados. La diferencia es que antes mi esposa lo normalizaba. Lo veía como parte del carácter de su madre. Pero lo de la casa fue demasiado grande para ignorarlo. Porque ya no era solo curiosidad o control emocional. Era literalmente entrar a nuestro espacio físico sin permiso. Y eso cambió algo en ella. Unas 5 semanas después ocurrió el primer intento de reconciliación. Su madre le pidió reunirse en un café. Un lugar neutral, sin drama familiar alrededor. Mi esposa dudó mucho, pero finalmente aceptó. Yo no fui, porque ambas coincidieron en que esa conversación tenía que ser entre ellas. Cuando volvió a casa, pude ver que estaba agotada emocionalmente. Me contó todo. Según ella, su madre empezó la conversación intentando actuar como si nada hubiera pasado. Habló del clima, del trabajo, de una prima que estaba embarazada. Pero después de unos minutos mi esposa la detuvo y le dijo algo muy directo. Si vamos a hablar de lo que pasó. Si no, me voy. Eso cambió el tono de la reunión. Por primera vez, su madre pareció realmente afectada. No ofendida como antes, sino más bien golpeada por la realidad de que su hija estaba dispuesta a mantener distancia real. Entonces, finalmente, admitió algo. No solo había entrado a la casa 2 o 3 veces. Había entrado varias. Según ella, al principio lo hacía solo para dejar cosas. Comida, algunas plantas, una vez incluso vino porque creyó que habíamos dejado una ventana abierta después de una tormenta. Pero con el tiempo empezó a usar esa llave para asegurarse de que todo estaba bien. Esa frase fue clave. Porque cuando alguien dice asegurarse de que todo está bien, en realidad puede significar muchas cosas. En su caso significaba revisar. Ver cómo estaba la casa. Ver si estábamos cuidando las cosas. Ver si necesitábamos ayuda. Y sí, también revisar documentos cuando encontró la carpeta médica.
Mi esposa me dijo que escuchar esa confesión fue raro. Por un lado confirmaba todas las sospechas. Por otro lado hacía evidente que su madre realmente creía que estaba ayudando. No había una intención malvada detrás. Había algo peor, una convicción total de que tenía derecho. Mi esposa le explicó algo que yo creo que fue el punto de inflexión. Le dijo que la llave no era el problema. El problema era que su madre no veía a su hija como una adulta independiente. Seguía viéndola como alguien que debía supervisar. Y mientras esa mentalidad existiera, ninguna copia de llave, ninguna promesa ni ninguna disculpa iba a arreglarlo. Su madre lloró. No de la forma dramática de otras veces. Según mi esposa, lloró en silencio durante varios minutos. Y finalmente dijo algo que, honestamente, no esperábamos escuchar. Dijo que tenía miedo. Miedo de quedarse fuera de la vida de su hija. Miedo de que, desde que se casó conmigo, su papel hubiera cambiado tanto que ya no supiera cómo relacionarse con ella. Dijo que copiar la llave fue un error, pero también fue un intento desesperado de no sentirse desplazada. Eso no justifica nada de lo que hizo. Pero sí explicó mucho. Mi esposa le dejó claro que el problema no era que quisiera seguir siendo parte de su vida. El problema era que intentara hacerlo invadiendo. Le dijo algo que me pareció muy importante cuando me lo contó después. Puede ser parte de mi vida, pero no puedes controlarla. La conversación terminó sin una reconciliación completa, pero tampoco con una pelea. Más bien con una especie de pausa. Durante las semanas siguientes empezaron a reconstruir la relación lentamente. Primero mensajes cortos. Luego llamadas ocasionales. Después un almuerzo. Pero hubo una regla que mi esposa dejó clarísima desde el principio. Nuestra casa solo se visita con invitación. Y no hay llaves. Ni ahora. Ni después. Ni por si pasa algo. Su madre lo aceptó. No con entusiasmo, pero lo aceptó. Ahora han pasado casi 6 meses desde todo aquello. Nuestra relación con ella es cordial, pero diferente. Más distante. Más estructurada. Ya no aparece sin avisar. Ya no hace preguntas invasivas. Y cuando viene a casa, lo hace como cualquier invitado. Toca la puerta. Espera. Y entra cuando la invitamos. Puede parecer algo pequeño, pero para nosotros simboliza mucho. La confianza no volvió exactamente como antes. Ese tipo de cosas dejan marca. Pero si encontramos una forma de seguir adelante sin repetir el mismo problema. En cuanto a la parte médica que ella descubrió revisando nuestros papeles, también hubo avances. Después de varios estudios finalmente encontramos la causa de nuestras dificultades para tener hijos. Empezamos un tratamiento hace 3 meses. Todavía no sabemos si funcionará. Pero lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, será algo que compartiremos cuando nosotros decidamos hacerlo. No cuando alguien lo descubra revisando cajones. Y curiosamente, mi suegra ha sido bastante respetuosa con ese tema desde entonces. No ha vuelto a mencionarlo directamente. Tal vez porque entendió, por fin, dónde está el límite. Así que ese es el final de la historia. No hubo policía. No hubo corte total definitivo. Pero sí hubo algo que probablemente necesitábamos desde hace mucho tiempo, límites claros. Y si algo aprendí de todo esto es que muchas veces los conflictos familiares no explotan por una llave. Explotan porque la llave solo era el símbolo de algo mucho más grande que llevaba años sin resolverse.